Hemos hablado en otras ocasiones de la cosmovisión, pero en este repaso general, número 12, la retomaremos de forma completa, porque hay una gran guerra entre el bien y el mal. Y cada uno tiene su foco para mirar el mundo y cada cosmovisión tiene un destino. Acompáñanos en el repaso del día de hoy. Lecciones de la Biblia. A continuación. Gracias por estar con nosotros en Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y comprender la palabra de Dios. Ya estamos en el repaso general 12. Nos faltan 2 todavía, vamos a ir hasta 14. Y el título de este es La cosmovisión bíblica. Muchas gracias por acompañarnos y por difundir este mensaje del Evangelio. Texto para hoy, 1 de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este texto que acabo de leer va a ser interpretado de acuerdo a un asunto que uno tiene aquí en la cabeza que se llama cosmovisión. Y alguien dijo, ¿se da cuenta que nombró el alma y que dentro de nosotros tenemos un alma? Eso es interpretar con una cosmovisión griega. Pero nosotros no somos griegos, nosotros somos cristocéntricos y utilizamos el texto hebreo y la forma de pensar hebrea, cómo fue escrita la Biblia. Cuando dice espíritu, alma y cuerpo, está hablando de los 3 componentes que forman una unidad. Cuerpo, la parte física. Espíritu, ya lo hemos analizado muchas veces, es el aliento de vida. Y el alma es la unión del cuerpo más ese aliento y dio como resultado un alma viviente. Por ejemplo, aquel texto donde dice, no teman al que puede matar el cuerpo, teman al que puede matar el alma. ¿Se da cuenta que Cristo dijo que teníamos un alma? Esas interpretaciones debemos tener en cuenta desde qué cosmovisión la estoy viendo. Cristo no está hablando de tener un alma, de algo que se sale y va a algún otro lugar. Lo que Cristo está diciendo ahí es que temamos a quien puede quitarnos la oportunidad de tener vida eterna. Veamos qué es la cosmovisión y cómo influye en nuestra manera de ver la vida. Dice, manera de ver e interpretar el mundo. Eso que acabo de decirle se llama cosmovisión. Es la manera como vemos e interpretamos el mundo. Y hay que tener mucho cuidado porque yo puedo tener una cosmovisión que ha sido nutrida de asuntos, pensamientos o paradigmas que no están ajustados a la palabra de Dios. Entonces, como yo lo he creído toda la vida, como lo he visto así toda la vida, yo creo que estoy en lo correcto. El tema del repaso número 12 es que tengamos un punto de referencia para poder saber si mi cosmovisión está equivocada o está en lo correcto. Y ese punto de enfoque es la Biblia, la palabra de Dios. No hay otro. No hay otro. Usted puede tener otro tipo de libros, pero para el cristiano es la Biblia. ¿De dónde bebe? ¿De dónde se nutre la cosmovisión? Miren qué recorrido tan interesante. Lo primero son nuestros padres. De nuestros padres oíamos conceptos. Por ejemplo, hay que ir a estudiar. Hay que levantarse temprano. No podemos porque somos pobres. Y esos conceptos van entrando en nuestra mente y comienzan a alimentar nuestra cosmovisión. Está el sistema educativo al que asistimos. Al que yo asistí todo era pura filosofía griega. Y yo tenía que estar comparando lo que me decía la Biblia con esa filosofía y tomar decisiones. La mayoría del mundo hoy está influenciado por asuntos que vinieron desde los griegos y llevan muchos años acompañando nuestra mente. Así que esta era una filosofía no cristiana, una filosofía
pagana que cuando uno dice alma, espíritu, ya uno comienza a confundirse, porque no lo interpretamos como lo dice la palabra, sino como ya está en mi mente, instalado como una información a la que estamos llamando cosmovisión. Por ejemplo, el bautismo de niños o de adultos, el día de reposo, el primer día de la semana o el séptimo día de la semana. Todas mis reacciones con lo que le he dicho y mis creencias llegaron a formar parte de mi vida con ese proceso de muchos años que se llama cosmovisión. Así que hoy somos el producto de una cantidad de pensamientos que se convirtieron en acciones, en mis creencias, y todo vino de ese punto de partida llamado cosmovisión. Así que deberíamos saber que hay una cosmovisión bíblica y una antibíblica, aunque se parezca a la cosmovisión bíblica. Vamos al punto número 2, globalizaciones. Hay dos cosas que se van a globalizar por estos días y va a comenzar a ser el tema mundial. Y no tiene que ver con economía, no tiene que ver con ideologías políticas, ni mucho menos. Tiene que ver con la globalización del bien y la globalización del mal. El bien aquí está representado por Cristo y el mal aquí está representado por Satanás. Es una lucha que ha llegado al cine, a la música, a las expresiones del arte y a las maneras de pensar que afectan la sexualidad, que afectan el matrimonio, que afectan la identidad. Hay una gran guerra entre el bien y el mal. Y los seres humanos, por los derechos humanos, por la libertad de expresión y por un regalo grande y peligroso que Dios nos dio, que se llama libertad para pensar y elegir o libre albedrío, podemos tomar esas decisiones y hay que respetarlas. Pero el hecho de respetarlas no significa que no haya una posición bíblica con respecto a lo que ya Dios dijo de todo este elemento entre bien y el mal. Miren, el bien está representado por Cristo. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 18, versículo 1. La gran globalización de la verdad, la gran globalización que tenemos que hacer los hijos de Dios en la tierra en favor de Cristo. Apocalipsis 18, 1. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿Ven? Toda la tierra será iluminada con la gloria de Dios. Ahora, ¿quiénes son los responsables de hacer esto? En Apocalipsis 14, del versículo 6 y 7, se mencionan 3 ángeles que van a todo el mundo a predicar 3 mensajes. Esos 3 mensajes de ángeles los predicamos los hijos de Dios. Los debemos predicar todas las iglesias cristianas. En su iglesia le han hablado del mensaje de los 3 ángeles. ¿Qué significa cada mensaje? Estúdiese Apocalipsis capítulo número 14, porque esas son las 3 líneas de pensamiento del cielo para que los hijos de Dios globalicemos la verdad. Y esa verdad no es otra cosa que Cristo Jesús. Pero también va a haber otra globalización, la globalización del error. Apocalipsis capítulo 7, versículo 2, hablando de una mujer que representa una iglesia apóstata, dice, con ella han fornicado los reyes de la tierra. Y los que viven en la tierra se embriagaron con el vino de su fornicación. ¿Qué es vino? Vino es una bebida fermentada o pura, y dependiendo del estado en el que esté, tiene un efecto sobre mí. El vino puro, limpio, sin fermentación, en la Biblia representa la sangre de Cristo. Pero esta mujer, esta iglesia apóstata, lo ha dejado fermentar, lo ha dañado. ¿Qué es ese vino? En el versículo número 4 dice que ella tiene un cáliz lleno de abominaciones. El vino que embriaga el mundo son abominaciones. Le voy a poner una tarea. En un buscador de esos de internet, coloque abominación o abominaciones y haga la búsqueda en la Biblia. Y yo no necesito decirle qué es una abominación.
Usted mismo lo va a descubrir. Y tiene que ver con toda la cosmovisión, con lo que vemos, comemos, sentimos y cómo tomamos las decisiones. Así que esta mujer lleva un cáliz con abominaciones, que en el versículo 2 lo llamó vino que embriaga. Y al embriagar, todo el mundo se emborracha y pierde la visión y no puede ver con claridad. Bueno, esta es la cosmovisión no bíblica. Abominaciones que se riegan por el mundo. Será tan terrible esto que nos llevará a grandes engaños. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo número 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y ahí narra una gran lista de todos esos peligros. Hombres avaros, vanagloriosos, blasfemos, traidores, que aparentaremos piedad, pero no la tenemos. Peligroso. La cosmovisión antibíblica nos va a llevar a ese extremo. Efesios capítulo 4, versículo número 14, dice el apóstol San Pablo con respecto a esta cosmovisión antibíblica. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar y que emplean con astucia las artimañas del error. ¿Lo vieron? Y una guerra. Y todos corriendo a trabajar como muñequitos programados. No oramos, no dedicamos tiempo a la palabra del Señor o a filtrar lo que me están diciendo en mi iglesia o mis líderes religiosos. Estamos en esa gran globalización y el diablo tiene mucho dinero en Babilonia. Todo dinero que no pones en manos de Dios, lo estás poniendo en Babilonia para hacerlos más fuertes. Otro texto de esta globalización del error, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo número 4. Dice así: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Así que hay dos globalizaciones: la verdad y el error. La de Cristo y Satanás. Para esa globalización necesitamos una cosmovisión bíblica para Jesús y una cosmovisión antibíblica y pagana para Satanás. Eso es lo que hacemos en las iglesias. Y uno debe filtrar con mucha sabiduría de la Biblia y del Espíritu Santo todas nuestras doctrinas y creencias. Hay que filtrarlas y hay que tener la valentía de decir, estoy o no estoy de acuerdo con esto, porque así lo ha dicho el Señor. Hay muchos predicadores que el enemigo está usando para meter dentro de las iglesias cristianas cosmovisión pagana disfrazada. Y entonces el error se va a apoderar de tu vida. Pero qué bueno que tenemos la oportunidad de decidir por nosotros mismos, teniendo tiempo de ir a la palabra de Dios. Ahora vamos a un tercer punto, la cosmovisión de Jesús. Cuando decimos la cosmovisión de Jesús, nos estamos refiriendo a algo que él mismo dijo en Juan capítulo número 5, versículo número 39, que es la cosmovisión de Cristo. Juan 5, 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La cosmovisión de Cristo es la cosmovisión de las Escrituras, porque ellas hablan de mí. ¿Cuál es la cosmovisión de Jesús? Es muy interesante que cada hijo de Dios en la tierra debería preguntar por sus creencias a Cristo. Señor, ¿qué pensabas tú de la muerte, del matrimonio, del divorcio, del día de reposo, del sistema alimenticio, de mi responsabilidad de mayordomía? Preguntémoselo a Cristo. Y si hay una guerra de globalización, la única defensa es la Biblia, porque Cristo dijo, ella da testimonio de mí. Ahora tú y yo podemos descubrir por qué al diablo le interesa que estemos tan enloquecidos pagando deudas, trabajando, viajando, corriendo de un lugar para otro, sin dedicar tiempo a la palabra de Dios. Porque cuando dedicas un buen tiempo a la Biblia,
encuentras a Jesús y me comienzo a parecer a Jesús. Qué miedo para el diablo cuando un hijo de Dios lee la Biblia y ora. Qué alegría para él cuando los hijos de Dios no tomamos tiempo para leer su palabra y estar con él. Ahora, revisemos algunos conceptos de la cosmovisión de Cristo, porque a Cristo yo debo creerle y obedecerle, porque Cristo no solamente es mi Dios, es mi Señor, es mi Rey, y mi Señor es el que me dice lo que yo debo hacer. Primer punto que tiene que ver con esta semana, Génesis capítulo 1, versículo 26. Hagamos al hombre conforme a imagen nuestra, conforme a nuestra semejanza. Llevamos la gloria de Dios en nosotros. Eso es un punto de cosmovisión bíblica. Tú no sirves para nada, bueno para nada. Tú eres una grosería de esta vida. Tú eres basura. Es más, a veces uno mismo se lo repite. Soy una basura. Mentira, la cosmovisión de Jesús dice, tú estás hecho a mi imagen. Tú estás hecho a mi semejanza. Así no te estés pareciendo mucho a mí, pero yo quiero recuperarte. Yo quiero poner todo el sello de mi imagen en ti. Otro punto. Primera de Corintios capítulo 3, versículo número 16, y que tendrá que ver con el tema de nuestros videos diarios. No se pierdan nuestros videos diarios, compártalos con otros. Primera de Corintios 3, 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El dualismo griego dice lo siguiente. Hay un cuerpo que es malo, que es la carne y es pecador. Pero adentro tenemos un espíritu que es bueno y que es limpio. Por eso en la muerte se libera eso y va a otro lugar. Eso se llama dualismo griego pagano. Pero aquí está diciendo totalmente lo contrario. Está diciendo que este cuerpo y esta carne son de Cristo. Es el templo de Dios. Él quiere morar en este templo. Así que no es cierto que el cuerpo, como dicen los griegos, sea la cárcel de algo. No, Señor. Está hecho a imagen de Dios. Por eso debemos buscar al Señor, entregarle nuestra vida para que Él termine de restaurar esa imagen en nosotros. Así que hay un cuerpo en nosotros. El texto que leímos hoy en 1 de Tesalonicenses 5:23 decía, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser. Él está diciendo todo vuestro ser. ¿Y qué es todo vuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo. Ahora aclaremos una confusión. La creación, de acuerdo a la Biblia, fue que Dios tomó polvo de la tierra y hizo un cuerpo. Esa es la parte física, vuestro cuerpo, como dice Pablo. Pero dice el libro de Génesis que le metió aliento de vida, soplo, aire. Pero es un aire que da vida. Fue traducido en Cantares ese aire, perdón, en Eclesiastés ese aire como el espíritu. O sea que la unión de ese cuerpo más ese aire formó algo que se llama alma viviente. Almas en la Biblia son personas vivas como tú y yo. Ahora, cuando hay esa fusión, esa alma, ese cuerpo vivo comienza a tener pensamientos, comienza a tener emociones, comienza a tener una voluntad para decidir, tiene una parte física y tiene una parte espiritual que lo lleva a amar a Dios y amar a su familia. ¿Lo vieron? Entonces formamos una completa unidad. Espíritu, aliento de vida. Cuerpo, se unen y forman el alma. Y el alma es el ser completo vivo que piensa, siente, se emociona, vive y piensa. ¿Qué pasa cuando se muere? Todo eso desaparece. Deja de pensar, deja de sentir, deja de emocionarse, se duerme. Eso es lo que dice la cosmovisión bíblica. Esa unidad, cuando hay muerte, se destruye totalmente y no tiene más vida. ¿Qué dice la cosmovisión antibíblica? No, cuando se muere, eso se abre y todo eso sale y va a algún lugar. ¿Lo vieron? Hay una cosmovisión de Jesús. Jesús lo creía así. Lázaro duerme, la hija de Jairo duerme,
Pablo en 1 Tesalonicenses 4 dice muchas veces, los que duermen serán despertados el día de la resurrección. Por favor, hagámosle caso a Cristo. Él tiene su cosmovisión y Él dice, lean la Biblia. Juan 5:39, mi cosmovisión es bíblica. Nosotros no tenemos por qué estarle creyendo a esa gran cantidad de autores que nos trajeron, por ejemplo, este grupo musical de Inglaterra muy famoso, los Beatles, fueron mucho tiempo a la India, por lo menos John Lennon, y allá se preparó con toda su mística, y luego vino y compuso las canciones que uno canta. ¿Cómo me gusta esta canción? Todo tiene una cosmovisión, y lo construyeron de acuerdo a su cosmovisión. ¿O ustedes qué creen que todos estos cantantes de la música que hoy suena, que ni siquiera yo llamaría música, sino ruido metalizado, ellos tienen su cosmovisión y no es la cosmovisión de Cristo? Cuidado con lo que aprecian nuestros ojos en películas o escucha nuestros oídos en música. Detrás de todo hay una cosmovisión, hasta detrás de una hamburguesa, y de dónde la venden y de dónde se la come uno, porque es muy diferente una hamburguesa de lentejas a una hamburguesa de carne podrida y maltratada con muchos químicos. La ropa, todo lo que nos ponemos aquí y que atraviesa nuestra nariz y todo lo que la gente se tatúa, tiene que ver con una cosmovisión y, perdónenme, no es bíblica. La Biblia dice, no pondréis ninguna señal sobre vuestro cuerpo. No se tatúen, dice. La Biblia dice, no rompan su piel para poner cosas ahí. Ahí está muy claro. Y hay un reto entre todo lo que Satanás dice con lo que Cristo ha dicho. Pasemos a nuestro cuarto y último punto. ¿A dónde nos llevan? Los resultados de la cosmovisión. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 y versículo número 16. Qué interesante lo que está diciendo aquí Josué, el sucesor de Moisés. Deuteronomio 30, 15 y 16. Moisés está despidiéndose para colocar a Josué como sucesor. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Miren cómo es la cosmovisión que uno tiene. Que guarde los mandamientos, vivas y seas multiplicado y Dios te bendiga. Eso era para los judíos, no es para nosotros. Cuidado, no hay un Dios egoísta. Moisés está diciendo, yo les pongo delante de ustedes el bien y el mal, la vida y la muerte. Esa es la cosmovisión bíblica y antibíblica. La cosmovisión bíblica nos lleva al bien, a la salvación, a Jesús. La cosmovisión antibíblica nos lleva al mal, al error, al engaño, a la muerte, al diablo. Hay dos caminos en esta vida. No hay más de uno, el bien y el mal, la vida y la muerte. Un camino angosto, un camino ancho. Nosotros debemos vivir como resultado de una cosmovisión. ¿De dónde estamos bebiendo nuestra cosmovisión? Necesitamos beberla de Cristo. Necesitamos beberla de Él, de la Biblia, porque habrá una gran guerra entre el bien y el mal. No se pierdan nuestros videos diarios de esta semana. Oremos. Señor, gracias por darnos estas advertencias tan claras. Ayúdanos a ser respetuosos, como lo decimos, pero claros y firmes en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.